Me amenazas con el divorcio. ¡Qué magnífica noticia! Coge a toda tu familia y lárgate de mi casa inmediatamente. Soy una alta ejecutiva con un sueldo anual multimillonario y, según la familia de mi marido, una nuera sin corazón que intenta comprar el favor de la gente con dinero. Mi suegra elogiaba en público a su hija desempleada, sentenciando: «Es que una hija es lo mejor que se puede tener. No hay nadie más cercano y atento que una hija», mientras ignoraba ostentosamente todos mis sacrificios. Pues bien, perfecto. Si tan buena es la hija, que te mantenga a ella. En el momento en que dejé de transferirle su asignación mensual, por fin lo entendí. Ese dinero no era simplemente para que mi suegra viviera, era el sueldo de su hija y el dinero de bolsillo de mi marido. Antes de empezar, escribid en los comentarios desde qué ciudad nos escucháis. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros. Ayuda mucho al canal a crecer y a traeros historias aún más emocionantes. El invierno en Madrid siempre cala hasta los huesos. Incluso en el piso bien caldeado de mi suegra, el frío parecía trepar desde los tobillos por la espalda. En el aire flotaba una mezcla pegajosa de olores a patatas fritas con cebolla y aceite de girasol rancio. Ese olor, como una grasa imborrable, se me agarraba a la garganta. Bajé la cabeza y me miré las manos. Manos que en mi vida normal deberían dirigir proyectos en una sala de conferencias o empuñar una pluma Mont Blanc para firmar documentos importantes, pero ahora mis manos estaban enfundadas en unos guantes de goma rosas que desprendían un olor acre a caucho, barato, y sumergidas en el agua sucia del fregadero, sobre cuya superficie flotaban manchas marrones de grasa. El agua ya se había enfriado y en los guantes se adherían asquerosamente grumos blancos de grasa solidificada. En ese momento, desde el salón llegó una risa exagerada, aguda como un silbato, un sonido que rasgó el pesado silencio de la cocina. «Ay, mamá, qué bien te sienta ese color». Era la voz de Marina, la hermana de mi marido. A continuación se oyó el tono nasal y coqueto característico de mi suegra. ¿Verdad? ¿No es demasiado llamativo? ¡Ay, qué tela tan suave! Es una preciosidad. Cerré el grifo. Cuando el ruido del agua cesó, la conversación del salón se oyó, con claridad, como hormigas bajo una lupa. Me sequé la frente con el dorso de la mano y miré hacia el salón a través de la rendija de la puerta de la cocina, entreabierta. Mi suegra estaba sentada en el centro de un viejo sofá de cuero, lustroso por el tiempo, con un pañuelo de un rojo chillón al cuello. El color, rojo vibrante, que brillaba bajo la luz de la lámpara, delataba una fibra sintética barata, y de los bordes colgaban descuidadamente varios hilos sin cortar. Marina estaba arrodillada en el suelo, como un cachorro ansioso de la caricia de su dueña, y ajustaba los flecos del pañuelo de su madre. He recorrido todo el rastro para encontrarlo. No es caro, claro, pero es de corazón. De tu hija. La voz de Marina era empalagosamente dulce, como un jarabe, y su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la cocina. Era, sin duda, la mirada de una vencedora. Mi suegra, conmovida hasta las lágrimas, apretó con fuerza la mano de Marina. Su voz temblaba ligeramente. Es que una hija es un tesoro. ¿Quién puede ser más cercano y atento? No como otras, que te tiran 4 perras y se creen que eso es cuidar de ti. Otras, esas 2 palabras, como una bofetada invisible, me golpearon en la mejilla. Se me revolvió el estómago. Justo al entrar en el piso, había dejado, con cuidado en el borde de la mesa del salón, una bolsa naranja de Loewe. Dentro había un chal de cachemira que había encargado a través de una amiga desde París. Una prenda que costaba 100 o incluso 1000 veces más que ese pañuelo, barato. Para comprarlo, había pasado 3 días sin dormir, terminando un proyecto, e incluso me había humillado pidiéndole un favor a mi amiga. Pero, ahora, esa bolsa naranja estaba arrinconada en el extremo de la mesa. Es más, una de sus esquinas estaba aplastada por el cable del cargador que Marina había
tirado descuidadamente, como si fuera basura. Respiré hondo, intentando reprimir la ira que me subía por el pecho. Sofía, eres una profesional, me repetía. Eres la que negociaba sin pestañear con esos tiburones del Consejo de Administración. Esto es solo una cena familiar. Aguanta. Lo superarás y todo pasará. Pero en el momento en que mi suegra, cerrando los ojos en éxtasis, se frotó la mejilla contra el áspero pañuelo, algo dentro de mí se rompió con un estruendo ensordecedor. Sofía, gritó de repente mi suegra. De su reciente tono cálido no quedaba ni rastro. Ahora era una voz seca y autoritaria, con la que se dan órdenes a la servidumbre. ¿La fruta para cuándo? Marina tiene sed. Mi mano, que apretaba la esponja, se tensó. Los nudillos se me pusieron blancos, y el guante de goma emitió un chirrido. Voy. Se me escapó una respuesta que sonó como un crujido de arena. Maquinalmente empecé a pelar manzanas. El sonido del cuchillo hundiéndose en la pulpa resonaba nerviosamente en mis oídos. Recordé a mi futuro marido, arrodillado en el puente de Segovia durante la pedida de mano. Aquella noche, con las luces del Palacio Real parpadeando sobre el agua, me dijo: Sofía, cásate conmigo. Nunca dejaré que nadie te haga daño. Mi madre tiene un carácter difícil, pero yo siempre estaré de tu lado. Ahora salí de la cocina con una fuente de fruta. Mi marido, Javier, estaba repantigado en el sillón, absorto en un juego en su móvil. Había desconectado selectivamente el oído, sin darse cuenta ni de mi ajetreo en la cocina ni del tenso ambiente en el salón. Ni siquiera al verme me dedicó una mirada. Alargó perezosamente la mano, cogió un trozo de manzana de la fuente y se lo metió en la boca. Mamá, el pañuelo es muy bonito. ¿De verdad? Masculló, masticando la manzana sin la menor sinceridad. Marina tiene buen gusto. En ese momento, sentí que ese hombre me era un completo extraño, hasta el punto de darme escalofríos. Dejé la fuente en la mesa con un golpe seco. El sonido del cristal contra el mármol fue brusco y desagradable. El aire del salón se congeló por medio segundo. La sonrisa en el rostro de mi suegra se heló y luego las comisuras de sus labios se curvaron hacia abajo, reemplazadas por una mueca fría. ¡Uy! Ha ganado un poco de dinero y ya se le han subido los humos. Ni siquiera sabe poner un plato en la mesa como es debido. Javier, menuda mujer te has buscado. No digo más. Marina, tapándose la boca con la mano, soltó una risita. Ay, Sofía, seguro que está agotada del trabajo. Claro, con un puesto así el estrés debe de ser terrible. No como yo, que a lo mejor no gano dinero, pero tengo todo el tiempo del mundo, al menos puedo entretener a mamá. Al decir esto, empujó como si querer la bolsa de Loewe debajo de la mesa con el pie. Me empezó a latir la sien, la sangre se me subió a la cabeza. Me dieron ganas de coger esa bolsa y restregarles el ticket por la cara, de gritar: el precio de este chal son tus gastos de medio año, Marina. Pero me contuve. La paciencia, cultivada durante años de vida corporativa, me detuvo. Soy de las que no ganan en las discusiones, sino con resultados. Voy al baño. Solté fríamente y salí de ese espacio asfixiante. En cuanto entré en el baño y cerré la puerta con pestillo, las fuerzas me abandonaron. Me apoyé en la fría pared de azulejos y respiré con dificultad. En el baño se mezclaban los olores de un ambientador de lavanda barato y el hedor a humedad de las tuberías. Casi vomito. Abrí el grifo. El agua fría corrió por mis muñecas. El rostro de la mujer en el espejo estaba pálido. Tenía ojeras oscuras. Y esta era Sofía García, a la que en la empresa llaman la francotiradora. ¿Cómo había llegado a ser el hazmerreír de esta casa? Ya iba a cerrar el grifo cuando de repente oí un susurro detrás de la puerta. El aislamiento acústico en el viejo piso del barrio de Salamanca era pésimo, sobre todo entre el baño y el dormitorio, que compartían una delgada pared.
Mamá, me ha acabado el límite de la tarjeta de crédito. Era la voz de Marina. En su tono había un matiz suplicante que delataba un sentimiento de culpa. El mes pasado estuve en Ibiza, me gasté un poco. ¡Ay, qué cruz contigo!, refunfuñó la suegra. Pero en su voz había más amor, incondicional que enfado. ¿Cómo puedes vivir con tanta cabeza loca? Apenas ha empezado el mes y ya no tienes dinero. Bueno, pero te he traído el pañuelito. Mamá, ¿y Sofía no ha enviado todavía el dinero este mes? Mi mano, suspendida en el aire, se petrificó. El agua seguía cayendo ruidosamente del grifo, pero la sangre en mis venas pareció helarse. Ya lo enviará. Esa estirada suele mandarlo el día 25 como un reloj. Pero hoy se está retrasando. ¿Con qué pulcritud transfería 3.000 euros cada mes? En la voz de la suegra se notaba el desprecio. No te preocupes, en cuanto llegue el dinero, pago tu tarjeta, y con lo que sobre nos vamos mis amigas y yo a un balneario. Justo nos llegará. Mamá, eres la mejor. Menudo espectáculo si Sofía se entera de que con su dinero se paga mi crédito. Va, ¿qué se va a enterar? Esa muñeca se cree que con dinero se puede solucionar todo. Es más fría que un témpano. Ya que no puede ser una nuera como Dios manda, que al menos pague. Si gana tanto, es culpa suya. Así que estate tranquila. Considera que es una forma de devolver a nuestra familia, los Pérez, todo lo que le hemos dado. Exacto. ¿Quién le pidió que nos robara a nuestro Javier? ¡Boom! Algo explotó en mi cabeza. Estaba de pie frente al espejo, mirando estúpidamente el chorro de agua que se iba por el desagüe. El remolino negro me parecía una boca insaciable. Así que era eso. Los 3.000 euros que enviaba cada mes, ahorrando en mí misma, no eran para la vejez de mi suegra y una muestra de mi respeto, como yo me imaginaba. Eran para la vida de lujo de Marina, para el Huyo Marina, entretenimiento de este par que se reía de mí a mis espaldas. Era una excusa para que me chuparan la sangre. Cerré el grifo. El mundo se volvió repentinamente silencioso, y solo el latido de mi propio corazón resonaba en mis oídos. ¿Ira? No, era algo más. Era un frío glacial, como si me hubieran rociado con nitrógeno líquido de la cabeza a los pies. Y en ese frío mi mente se aclaró, se volvió más afilada que nunca. Con mano temblorosa saqué el móvil del bolsillo. La luz brillante de la pantalla me deslumbró. Desbloqueo. Abrir la aplicación del banco, escaneo de huella dactilar. En la pantalla apareció el saldo de mi cuenta y la transferencia automática creada hacía 3 años. Día 25 de cada mes. Destinatario: suegra. Importe: 3.000 euros. Hoy era 24. Faltaban menos de 2 horas para el cargo. Mi pulgar se detuvo sobre el botón rojo eliminar. Las vacaciones a las que había renunciado para ahorrar ese dinero. La ropa pasada de moda comprada en rebajas en las Rosas Village. Y el rostro triunfante de Marina, la mirada despectiva de mi suegra, la bolsa de Loewe metida debajo de la mesa. Todo pasó ante mis ojos como en un caleidoscopio. Considera que es una forma de devolver a nuestra familia, los Pérez, todo lo que le hemos dado. Las palabras de mi suegra resonaban en mis oídos. No os debo nada, ni un céntimo. Mi dedo presionó con fuerza la pantalla. Apareció una ventana de confirmación. ¿Está seguro de que desea eliminar la transferencia automática? Sin la menor vacilación, volví a pulsar confirmar. Operación realizada con éxito. Al ver la inscripción verde en la pantalla, por fin pude soltar todo el aire viciado que se había acumulado en mi pecho. La sensación fue como si una enorme piedra que me había estado aplastando durante 3 años se hubiera hecho añicos. Me arreglé el pelo alborotado y fríamente, sin rastro de calidez, sonreí a mi reflejo. Me llamabais un cajero automático sin sentimientos. Bien, entonces os mostraré lo que pasa cuando a este cajero le cortan la corriente. Cuando salí del baño, mis pasos eran ligeros como una pluma.
Al volver al salón, vi que madre e hija seguían cuchicheando. Al verme, se sobresaltaron y se separaron, fingiendo que no pasaba nada. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Te encuentras mal?, preguntó Javier, apartando, por fin, la vista del móvil con una falsa preocupación. No, todo bien. Cogí mi bolso. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Ha surgido algo urgente en el trabajo. Tengo que irme. ¿Qué? Ni siquiera te quedas a cenar. Frunció el ceño mi suegra, mostrando su descontento. ¿Dónde se ha visto que una nuera se vaya sin ni siquiera poner la mesa? Mamá, es el trabajo. No puedo hacer nada. No me disculpé ni di explicaciones, como de costumbre. En su lugar, me puse directamente el abrigo. Javier, quédate, tú a cenar con tu madre y Marina. Yo pediré un taxi. Antes de que pudieran decir nada, abrí la puerta de la entrada y salí. A mi espalda oí el grito agudo de mi suegra. Miradla, qué descaro, ha ganado dinero y ya no ve a nadie. La puerta de entrada se cerró de golpe, y todos esos gritos quedaron en otra dimensión, completamente aislados de mí. En el rellano se encendió la luz del sensor de movimiento. La luz amarilla alargó mi sombra. Me subí el cuello del abrigo y salí a la calle, al encuentro del viento frío. Al día siguiente, día 25, día de cobro. Normalmente, a esa hora, recibía 2 mensajes en mi teléfono. Uno, alegre, de la nómina ingresada, y un minuto después, otro, la notificación del cargo de 3.000 euros. Pero hoy solo había uno. Estaba sentada en mi despacho en un rascacielos de la zona de las 4 Torres. Por la ventana panorámica se extendían las bulliciosas calles de la capital. Luces de los coches, en interminables atascos, parecían sangre fluyendo por arterias gigantes. En la mano tenía un vaso de café con hielo. Las gotas de condensación resbalaban por mis dedos. Una sensación fría y clara, las 10 de la mañana. El teléfono sobre la mesa estaba silencioso como un ratón. Las 11. Seguía en silencio. Las 12:30. La hora de comer. Los compañeros, grupos de 2 o 3, se iban a los restaurantes, pero yo no tenía el menor apetito. Esperaba, como un cazador que ha puesto una trampa y espera que la presa la pise. Sabía lo que estaban esperando. Cada día 25 era el día en que mi suegra se iba de compras por la calle Serrano, y para Marina, el último día para pagar el crédito. Estaban, como los perros de Pavlov, acostumbradas a ese alegre ding de la notificación de ingreso. A las 14, el teléfono por fin vibró. En la pantalla aparecieron 3 letras: Marina. Al ver ese nombre, no pude evitar sonreír. La persona a la que le daba pereza incluso felicitar por las fiestas, en cuanto llegaba el momento de recibir dinero, aparecía al instante. No contesté. Dejé que el teléfono se retorciera en convulsiones sobre la mesa. Esa vibración recordaba el zumbido desesperado y ansioso de una mosca atrapada en un frasco de cristal buscando una salida. La vibración cesó. No habían pasado ni 30 segundos cuando empezó de nuevo. Esta vez, cogí lentamente el teléfono, pero no pulsé inmediatamente el botón de respuesta, sino que primero activé la grabación de la llamada. En ese momento, no era la nuera sumisa, era la fría, francotiradora corporativa que había sobrevivido en la jungla de los negocios. Conexión establecida. Diga. Bajé la voz a propósito, fingiendo estar muy ocupada. Sofía, ¿qué haces? ¿Por qué no coges el teléfono? La voz de Marina era estridente, cortante. Incluso sin el manos libres, sentía su impaciencia e irritación. Estaba en una reunión, respondí secamente. ¿Ha pasado algo? ¿Que si ha pasado algo? ¿Estás en tu sano juicio para preguntar eso? La voz de Marina subió una octava. De fondo se oían anuncios de El Corte Inglés. Seguramente estaba en una caja donde su tarjeta no había pasado. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Estás bien de la cabeza? Hoy es 25. ¿Y qué? Pregunté, fingiendo no entender y tamborileando con el dedo en la mesa.
¿Cómo que y qué? ¿No sabes qué día es el 25? Mamá está esperando en casa y yo también estoy esperando. ¿Por qué no ha llegado todavía la transferencia? La transferencia. Sonreí y me recliné en el sillón de cuero. ¿Qué? ¿Transferencia? La asignación. ¿Cuál va a ser? Los 3.000 euros. La asignación de mamá. Marina. Hablaba de forma incoherente por la prisa. Normalmente, a estas horas ya ha llegado todo. ¿Por qué este silencio hoy? A mamá le va a subir la tensión ahora mismo, se va a poner mala. Ah, eso. Miré el cielo gris por la ventana y dije con la misma calma que sí, hablara del tiempo. La he cancelado. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Unos 5 segundos. Después, Marina, con voz temblorosa, sin dar crédito a sus oídos, volvió a preguntar. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que la he cancelado. ¿Te has vuelto loca? No, no me he vuelto loca, respondí, mirando mi frío reflejo en el cristal. Simplemente pensé, eres una hija tan cariñosa, te preocupas tanto por tu madre. Mamá se emocionó tanto con un simple pañuelo. He decidido que será más correcto que ahora tú, como hija atenta, la mantengas. No puedo privarte de la oportunidad de mostrar tu amor de hija, ¿verdad, Sofía? ¿Tú qué te has creído? Marina ya había perdido toda compostura y había pasado a gritar. El tratamiento de usted desapareció. ¿Quieres que mamá se muera de hambre? ¿Cómo puedes ser tan mala? Si te sobra el dinero, ¿te duele gastarlo en mamá? Que yo tenga mucho dinero es asunto mío. Hice una pausa y formulé la pregunta, decisiva. Pero Marina, tengo mucha curiosidad. Mamá vive sola, incluso con todas las facturas y la comida, es imposible que gaste 3.000 euros al mes. ¿Quién gastaba realmente ese dinero? ¿Y a ti qué te importa? Si el dinero se le da a mamá, es asunto suyo en qué lo gasta. Es su sueldo, el sueldo que tú, como nuera, estás obligada a pagarle. Bingo. Cayó en la trampa. Miré la onda de sonido que bailaba en la pantalla, sonreí fríamente. Sueldo. Siseé la palabra entre dientes. Mi voz se volvió gélida. Marina, creo que te estás confundiendo. Me casé con Javier. No contraté a toda vuestra familia. Y si hablamos de sueldo, ¿a quién he contratado? ¿A tu madre como asistenta o a ti como mascota? Tú, ¿qué? Marina pareció ahogarse con mis palabras y solo jadeaba en el teléfono. ¿Has dicho sueldo? Entonces, quizá también haya un despido. Miré el pisapapeles de cristal en la esquina de la mesa. Un regalo por un ascenso. Brillaba fríamente bajo la luz de los fluorescentes. Os comunico que estáis todos despedidos. Sin darle a Marina la oportunidad de replicar, colgué. Mirando la pantalla oscura del teléfono, sentía cómo mi corazón latía con fuerza. Pero esta vez no, era miedo. Era emoción, una embriagadora sensación de que el control de mi vida volvía a estar en mis manos. Guardé la grabación de la llamada, le puse el nombre prueba 1 y la subí a la nube. Terminado todo, cogí el café. El hielo ya se había derretido a la mitad y el sabor era aguado, pero el sorbo fue más refrescante que nunca. En ese momento, la pantalla del teléfono volvió a iluminarse. Una notificación del banco, no de una transferencia. Una notificación del uso de la tarjeta familiar a mi nombre que usaba mi marido Javier. Club de golf. Pago de 450 euros. Aprobado. Al ver esa cifra, me eché a reír. Esta familia realmente trabajaba en equipo. La hermana en el centro comercial soñaba con gastar mi dinero en marcas de lujo y su hermanito en el club de golf se pavoneaba pagando con mi tarjeta. Resultaba que en este barco llamado familia solo remaba yo, mientras los otros 3 dedicaban a hacer agujeros en el fondo. Dejé el vaso y golpeé 2 veces la mesa con el dedo. Ya que había empezado, tenía que llevarlo hasta el final. Cogí de nuevo el teléfono y marqué el número de atención al cliente del banco. Sí, hola, operadora, sí, soy yo. Quiero
Denunciar la pérdida de la tarjeta familiar. Sí. Bloquéenla inmediatamente. Por favor. Al colgar, me giré y miré por la ventana panorámica. Empezaba a nevar. Los pequeños copos chocaban contra el cristal y se derretían al instante, dejando largos rastros húmedos como las lágrimas de alguien. Pero yo no lloraba. Vi mi reflejo en el cristal. Había una mujer con un traje sastre, con una mirada aguda y viva. Extendí la mano y toqué con las yemas de los dedos el frío cristal. Parecía sentir el comienzo de esta guerra cruel pero hermosa. En ese momento, a través del cristal bajo mis dedos, pasó una ligera vibración. El teléfono volvía a sonar. Esta vez, Javier. Miré ese nombre, temblando en la pantalla, como un espectador mira a un payaso que se debate en su última agonía en el escenario. No contesté ni colgué. Simplemente observé cómo el teléfono, vibrando, se movía lentamente hacia el borde de la mesa. Se detuvo justo en el borde, a punto de caer. Y en ese momento, la vibración cesó. Cuando el sonido asfixiante se detuvo, en la oficina solo quedó el suave zumbido del sistema de aire acondicionado central. Extendí la mano y toqué con las yemas de los dedos el teléfono caliente. No lo cogí de inmediato, solo sentí su calor como si tocara un espécimen de un insecto muerto. La pantalla se apagó por un instante y luego volvió a brillar con intensidad. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje. Cogí el teléfono y desbloqueé la pantalla. Sofía, ¿te has vuelto loca? Estoy en la caja. El dependiente dice que la tarjeta está bloqueada. Detrás de mí en la cola están el director y el vicepresidente. ¿Te imaginas qué vergüenza? Desbloquea la tarjeta inmediatamente. Ahora mismo, al leer este mensaje, plagado de signos de exclamación, me imaginé vívidamente el rostro desencajado de Javier. Probablemente estaría allí, con su caro traje de golf, comprado para mantener las apariencias, su cara enrojecida como un hígado y un sudor frío corriéndole por la frente. Seguramente sonreiría, forzadamente a los directivos que estaban detrás de él, se disculparía, y por dentro me maldeciría hasta la 7ª generación. ¿Vergüenza? Me reí tan fuerte que el eco resonó por la oficina vacía. La risa sonó sorprendentemente seca. Javier, ¿así que tú también sabes lo que es la vergüenza? ¿Y sabes lo que sentía yo cuando en las celebraciones familiares, después de dejarme la espalda en la cocina, tu madre me reprendía delante de todos los parientes por no saber ni darle la vuelta a una tortilla? ¿Y sabes lo que es cuando ambos trabajamos, pero tu madre te pone a ti y a Marina los mejores trozos de carne en el plato y a mí una raspa de pescado? Y me siento como una mendiga a la que le dan limosna. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. La superficie fría que sentí con la palma de la mano se extendió por todo mi cuerpo, aclarándome la mente. Esto no ha terminado. Esto es solo el principio. 15. El teléfono volvió a convulsionar. Esta vez, la suegra. Seguí sin contestar. Justo después, Marina. 10 minutos más tarde. De nuevo Javier. Parecían una manada a la que de repente le han quitado la comida. Se agitaban en su jaula, buscando en pánico al proveedor de alimentos, de cuya existencia antes ni siquiera se habían percatado, y se golpeaban contra los barrotes. A las 17 llegó un nuevo mensaje de Marina. Sofía, mamá está mal. Se ha desmayado. Estamos en el Gregorio Marañón, en urgencias. Si tienes una pizca de conciencia, ven inmediatamente. Al leer se ha desmayado. No me sorprendí en absoluto. Al contrario, sentí un alivio. Por fin había pasado lo que tenía que pasar. Era el número estelar en el repertorio de mi suegra. Llorar, sollozar, desmayarse. Esa era su estrategia infalible con la que tenía a toda la familia en un puño. Antes, bastaba con que mi suegra soltara un ay y se llevara la mano al corazón para que yo ya estuviera corriendo hacia ella como un rescatista de guardia del SAMUR, dejándolo todo, incluso el trabajo más importante.
pero esta vez todo era diferente. Con mucha calma, apagué el ordenador y guardé los documentos de la mesa. Cerré con cuidado el capuchón de la pluma Mont Blanc para no dañar la punta y la coloqué en su soporte. Luego cogí el abrigo del perchero y mirándome él, reflejo en la ventana, me arreglé el cuello. La mujer del espejo tenía un rostro frío. El maquillaje no se había corrido ni 1 milímetro. Ni rastro de preocupación. Bajé a la frutería gourmet de la planta baja de mi edificio de oficinas y elegí la cesta de regalo más cara. La llamada cesta de regalo real para visitas al hospital. Contenía 2 racimos de uvas de la variedad Aledo, brillantes como esmeraldas, y 2 grandes mangos de la Axarquía. Son 180 euros, sonrió amablemente la dependienta. Pagué con tarjeta y firmé. Si hubiera sacado esos 180 euros en efectivo y los hubiera metido en un sobre, el estado de mi suegra probablemente habría mejorado a la mitad. Pero, por desgracia, hoy solo recibiría frutas caras, pero completamente inútiles para pagar créditos. El servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón siempre está impregnado de olores desagradables. Olor a desinfectante, a sangre, a sudor y una atmósfera especial, impregnada de desesperación humana. Caminaba por el pasillo con mis tacones altos, llevando la cesta de frutas adornada con un lazo dorado. Toc toc. El sonido de mis tacones contra el suelo marcaba un ritmo claro. En el caos del pasillo del hospital, ese sonido era tan fuera de lugar como un redoble de tambor en un campo de batalla. Cuando abrí la puerta de la habitación, me golpeó una ola de calor de la calefacción y un fuerte olor a mandarinas. La habitación era para 2, pero la cama de al lado estaba vacía. Mi suegra yacía en la cama junto a la ventana. Tenía la cabeza teatralmente vendada con un vendaje blanco como la nieve. Para alguien que acababa de desmayarse, tenía un color de cara demasiado saludable. Marina, que estaba sentada junto a la cama pelando una mandarina, se levantó de un salto al verme. Tiró la cáscara de mandarina a la papelera como si fuera un arma. ¿Ya estás aquí? La voz de Marina era tan aguda que las enfermeras que pasaban se dieron la vuelta. Mamá casi se muere de un infarto por tu culpa, y tú apareces ahora. ¿Por qué no contestabas a las llamadas? Rezabas para que el Tarona pasara algo a mamá. Al oír el ruido, mi suegra empezó a gemir inmediatamente. ¡Ay, mi cabeza! Marina, ha venido esa desvergonzada. Échala, no quiero ni verla. El talento, interpretativo. Hay que reconocerlo. Era de primera. Si existiera un Oscar a la mejor suegra malvada, sin duda sería la ganadora vitalicia. Sin cambiar de expresión, me acerqué a los pies de la cama y dejé la pesada cesta en la mesita de noche. He oído que se encontraba mal, mamá, así que he comprado especialmente para usted las mejores frutas. Mi tono no era solo tranquilo, sino profesional, como en una reunión de negocios. Son uvas Aledo, seleccionadas. Dicen que son muy buenas para recuperar fuerzas. Mi suegra entreabrió los ojos y miró de reojo la cesta. Su mirada se detuvo un segundo en el lazo dorado y luego en su rostro se reflejó una clara decepción. Buscaba un sobre blanco moderadamente abultado que contuviera 500, incluso 1000 euros. No estaba. Aparte de las frutas, no había nada, y ¿a quién le importan tus uvas ácidas? De repente, mi suegra se enfureció y apartó la cesta bruscamente con la mano. Para una persona que fingía debilidad, tenía bastante fuerza. La cesta se tambaleó y los jugosos racimos de uva casi se caen. Necesito tu consideración, Sofía. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué has bloqueado la tarjeta de Javier y no me has enviado el dinero? ¿Te has echado un amante? ¿Has decidido sacar el dinero de la familia? La voz de mi suegra era estentórea, una potencia increíble para una enferma. Mamá, intervino Marina. No hay que hablar mucho con ella. Sofía, mañana es el último día para pagar el crédito del coche. Ya sabes, el BMW 5. Si hay un retraso,
Mi historial de crédito se irá al garete. Primero transfiere el dinero, lo demás lo discutimos en casa. ¿Un BMW 5? Al ver esa cara descarada, no pude evitar sonreír. Una desempleada, conduciendo un coche más caro que el mío, y yo pagaba las cuotas mensuales. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró Javier, sin aliento. Seguía con la misma ropa de golf, ni siquiera se había cambiado. La ropa, empapada en sudor, se le pegaba a la barriga prominente, dándole un aspecto a la vez ridículo y patético. «Sofía», gritó desde la puerta. Su rostro estaba contraído por la ira. «¿Qué has hecho? ¿Sabes el ridículo que he hecho en el club de golf?» El vicepresidente me miraba como a un pordiosero. Desbloquea la tarjeta inmediatamente. Toda la familia estaba reunida. La suegra fingiendo estar enferma en la cama, la cuñada exigiendo dinero para el crédito y el marido gritando por su amor propio, herido. Esta era la verdadera esencia de la familia en la que había vivido durante 3 años. Este era el verdadero rostro de ese hogar familiar armonioso que había intentado preservar, trabajando hasta el agotamiento, soportando humillaciones. Algo dentro de mí se derrumbó con estrépito, pero a ello le siguió una sensación de liberación total que nunca antes había experimentado. Muy lentamente acerqué una silla y me senté con elegancia. Luego saqué el teléfono del bolso y lo puse sobre mi regazo. Ya que estamos todos, vamos a hacer cuentas. Mi voz tranquila estaba impregnada de una frialdad glacial. En la habitación se hizo el silencio por un momento. ¿Hacer cuentas? ¿Qué cuentas? Eres la nuera de la familia Pérez. Mi dinero es nuestro dinero. Tu dinero es nuestro dinero. ¿Qué hay que contar? Javier todavía no entendía la situación e intentaba presionarme con su autoridad patriarcal. Yo, sin decir una palabra, reproduje la grabación en el teléfono. Es su sueldo. El sueldo que tú, como nuera, estás obligada a pagarle. Exacto. ¿Quién le pidió que nos robara a nuestro Javier? La voz aguda de Marina resonó en la habitación. La grabación era nítida. El rostro de Marina se puso blanco como el papel al instante. Inconscientemente se tapó la boca con la mano y miraba, asustada de Javier a su madre. Los gemidos de la suegra cesaron. Se incorporó de un tirón en la cama y el vendaje de la cabeza se le ladeó, lo que resultaba cómico. ¿Tú estabas grabando? Dios mío, mirad a esta serpiente, traicionera. Ha estado espiando a la familia de su marido. ¿Traicionera? Sonreí fríamente y los miré a todos con una mirada afilada como una cuchilla. Comparado con cómo habéis despilfarrado el dinero que tanto me ha costado ganar y me habéis llamado tonta a mis espaldas. Estos son solo juegos de niños. Saqué del bolso una pila de folios, A4 impresos de antemano. Era un libro, de contabilidad, que había preparado la noche anterior. Todo estaba anotado hasta el último céntimo. Con un fuerte golpe, dejé la pila de papeles en la mesita de noche. Por el impacto, la cara cesta de frutas se tambaleó. Este es el informe del dinero que he invertido en esta familia en los últimos 3 años. Señalé, las hojas llenas de cifras. Total, 108.000 euros. Y eso sin contar los bolsos de marca para mamá, la ropa y los cosméticos para Marina, ni los palos de golf y el alcohol que Javier pagaba con la tarjeta familiar. Javier cogió los papeles, le temblaban los dedos. Probablemente nunca había hecho las cuentas. Es más, ni siquiera se había atrevido a imaginar esas sumas. Javier, ¿me has llamado la nuera de la familia Pérez? Bien. Me levanté y miré fríamente desde arriba al hombre al que una vez había amado. A partir de hoy, resolvemos todos los asuntos estrictamente por separado. ¿Qué? Javier abrió los ojos como platos, como si hubiera oído hablar a un extraterrestre. He dicho por separado. Vosotros mismos lo llamasteis sueldo. Entonces yo, como empleadora, debo evaluar si los empleados cumplen con su trabajo.
Desgraciadamente, los resultados de vuestro trabajo son insatisfactorios, por lo que a partir de hoy el contrato de trabajo queda rescindido. Mi tono era glacial. Los gastos de la vejez de mamá ahora los dividimos a partes iguales. Marina es una hija atenta, así que su parte la cubrirá ella. Los créditos, los gastos de la comunidad, los gastos de la vida. Todo se divide estrictamente por la mitad. «Te has vuelto loca», chilló la suegra. Esta vez parecía que de verdad le iba a subir la tensión. «¿Y qué sueldo tiene Javier? Tú ganas mucho más. ¿Te vas a empobrecer si pagas más? ¿Cómo puedes ser tan calculadora? Que yo gane mucho es el resultado de trabajar 14 horas al día y luchar a muerte para sobrevivir en un consejo de administración donde solo hay hombres». Solté toda la ira acumulada, levantando la voz. No ganaba ese dinero para que vosotros, pegados a mí como sanguijuelas, encima os quejéis de que la sangre no es lo bastante dulce. Me volví hacia Marina. Al ver su figura encogida, no sentí ni una pizca de lástima. «Marina, el crédito del coche lo pagas tú. Me da igual si te lo quitan o no, es tu problema. Y Javier, tu tarjeta familiar ya la he anulado. Si quieres aparentar, hazlo con tu sueldo. Y si tu sueldo de risa no te llega ni para comer, vive según tus posibilidades». Al decirlo todo, sentí como la piedra que me oprimía el pecho por fin caía. Cogí el bolso y me di la vuelta para irme. «Sofía, espera. Si sales por esa puerta ahora mismo, nos divorciamos», me gritó. Javier a la espalda. Era su última carta. Antes, durante las discusiones, bastaba con que mencionara el divorcio para que yo cediera inmediatamente. Temía el estigma de ser una divorciada y no quería admitir que mi elección había sido un error. Pero ahora, esas dos palabras me sonaron a música celestial. Me detuve y de espaldas a ellos sonreí ampliamente. «Estupendo», me di la vuelta y, mirando los tres rostros pálidos, pronuncié claramente: «Eso es lo que quería». Cuando salí del hospital, la nieve caía con más fuerza. El paisaje nocturno, nevado de Madrid, era brumoso y sobrecogedoramente hermoso. Me detuve en la acera y respiré hondo el aire frío. Un dolor agudo me atravesó los pulmones, pero ese dolor me hizo sentir que estaba viva. El mes siguiente fue un campo de batalla sin un solo disparo. Javier no tenía intención de divorciarse en serio. Solo quería asustarme. Pero cuando realmente corté todos los flujos financieros y adopté una postura firme, entró en pánico. Intentó volver a casa, pero yo ya había cambiado la cerradura de la puerta. Vino a mi trabajo, pero la seguridad lo echó. Me enviaba largos mensajes diciendo que su madre se había arrepentido y que Marina también había reconocido su error. Pero yo sabía que no era arrepentimiento, sino el lamento de quienes se habían quedado sin dinero. Me llegaron rumores de que a las 2 semanas le quitaron el coche a Marina por deudas. Por el impago del crédito, su calificación crediticia se desplomó a 0, y ahora no podía ni soñar con una nueva tarjeta de crédito. La señorita, arrogante que antes trataba con desdén a los dependientes de las boutiques de lujo, ahora se veía obligada a buscar trabajo con el currículum en la mano. Pero ¿qué podía hacer una chica que, después de terminar la universidad, no había trabajado ni un solo día en condiciones y cuyo principal talento era no hacer nada? Oí que consiguió trabajo como barista en una cafetería, pero el primer día discutió con un cliente puntilloso y la despidieron. La vida acomodada de mi suegra también llegó a su fin. Cuando mi ayuda cesó, dejó de ir a sus reuniones semanales con sus amigas en la sauna. Decían que las amigas, que antes la envidiaban por su nuera rica, ahora la miraban con una burla mal disimulada, pero el más patético era Javier. Durante todo ese mes tuvo que mantenerse no solo a sí mismo, sino también a 2 mujeres en su casa, escuchando sus quejas interminables y resolviendo problemas domésticos. Su modesto sueldo era catastróficamente insuficiente para cubrir ese enorme agujero en el Astor presupuesto. Llegó la propuesta de convenio regulador del divorcio, redactada por mi abogado.
Al leer ese documento, lleno de fríos términos legales, sentí un placer más intenso que al revisar un contrato multimillonario, la liquidación de la sociedad de gananciales, la batalla más encarnizada en la guerra del divorcio. Javier exigía descaradamente la mitad de mi patrimonio. Su lógica era que mis ingresos durante el matrimonio eran bienes gananciales. Doña Sofía, según la legislación española, incluso con sus altos ingresos, la contribución de su marido al sostenimiento de la familia, intentó convencerme el abogado de la parte contraria, un hombre de mediana edad, reluciente, con argumentos anticuados. Asentí en silencio a mi abogado. Él puso sobre la mesa una caja de pruebas preparada de antemano. Había extractos bancarios que rastreaban el movimiento del dinero que la familia Pérez había recibido de mí en los últimos 3 años, así como materiales que probaban la deslealtad moral de Javier, conversaciones en aplicaciones de citas donde flirteaba con mujeres. No había llegado a la infidelidad física, pero era suficiente para culparle de la ruptura del matrimonio. Pero lo más decisivo fue la descripción detallada de que, a pesar de mi apretada agenda, yo realizaba el 90% de las tareas domésticas. Don Javier no solo no participaba en las labores del hogar, sino que además dependía económicamente por completo de doña Sofía. El seguimiento de los fondos demostró que la mayor parte del dinero se destinaba a la vida de lujo de su madre. Mi abogado se cuenta, ajustó las gafas y continuó bruscamente. Si nos atenemos a la ley, don Javier no solo no recibirá parte alguna del patrimonio, sino que además deberá devolver a doña Sofía los 100.000 euros recibidos por enriquecimiento injusto. El rostro de Javier, mientras revisaba las pruebas, se volvió ceniciento. Intuitivamente comprendió que había perdido, y había perdido estrepitosamente. El día que pusimos las últimas firmas, estábamos en el juzgado. El tiempo era sorprendentemente soleado. Los rayos de sol deslumbraban. Javier había envejecido 10 años en un mes. Su traje estaba arrugado, o bien no tenía dinero para la tintorería, o bien no tenía a nadie que se lo planchara. De la antigua arrogancia en su mirada no quedaba ni rastro, solo un profundo cansancio, arrepentimiento. Sofía, su mano que sostenía el bolígrafo temblaba. ¿Quizá nos das otra oportunidad? Mamá ha prometido cambiar, y Marina se ha apuntado a unos cursos. Nosotros. No te humilles, lo interrumpí. Mi voz era tranquila como la superficie de un lago. Me miró. Sus ojos estaban enrojecidos. No estaba claro si era por perderme a mí o por perder un cajero automático andante. Finalmente, el sello, empapado en tinta roja, se estampó en el documento. En ese momento fue como si oyera el sonido de las cadenas que me ataban rompiéndose. 3 meses después, un ático de lujo en el barrio de Salamanca, con un batín de seda, camino descalza por el cálido parqué hacia el enorme ventanal. Al otro lado, el paseo de la Castellana se extiende, y las luces de la ciudad se esparcen por el asfalto como piedras preciosas. Una imagen de postal. Era la Yasiro, la casa con la que había soñado durante mucho tiempo. Por la necesidad de mantener a la familia de mi marido y su estatus, yo misma vivía en un viejo piso al norte de Madrid, ahorrando en todo. Solo ahora, por fin, había encontrado mi lugar. La casa era espaciosa para una sola persona, un poco vacía, pero la libertad que daba ese espacio no tenía precio. Ni olor a fritanga, ni ambientadores baratos. El aire solo estaba impregnado del sutil aroma de una vela de salvia y sal marina. El teléfono, que estaba sobre la encimera de mármol de la isla de la cocina, vibró brevemente. Me acerqué y lo cogí. Un solo mensaje. El número no estaba guardado, pero supe inmediatamente quién era. Mi ex-suegra. Sofía, cariño, pronto es Navidad. He hecho tus empanadillas favoritas. Al fin y al cabo, una vez fuimos familia. Algo de humanidad habrá en el alma. Para nosotros sigues siendo nuestra nuera. Pásate un día, nos sentamos, comemos algo. Tu madre piensa mucho en ti. Al leer este mensaje, me imaginé vívidamente su expresión.
la cara de alguien que, reprimiendo la humillación, intenta aferrarse al último hilo, a la última fuente de ingresos, jugando lastimosamente con los sentimientos. ¿Piensa en mí? No, piensa en mi dinero. Echa de menos a esa tonta ingenua a la que podía mangonear y que encima pagaba por ello. Antes, un mensaje así podría haberme ablandado, y quizá habría empezado a culparme por mi excesiva crueldad. Pero ahora solo me provocó una sonrisa. Cogí una copa de vino, eché un sorbo. El líquido rojo me calentó la garganta. No, respondí. Mi dedo se deslizó fácilmente por la pantalla. Pulsar el perfil, pulsar el menú en la esquina superior derecha. Seleccionar bloquear número. Confirmar. El mundo se volvió absolutamente silencioso. Dejé el teléfono y volví a mirar la Isbrevanita.com. Ciudad. En la densa oscuridad, las luces de miles de coches se fundían en un enorme río de luz. Levanté la copa de vino. Por la libertad. Sonreí y apuré la copa, chocando ligeramente con el reflejo de esta magnífica pero fría ciudad en el cristal. Gracias por vuestra atención.